Hola, en este vídeo vamos a tratar la síntesis de sistemas secuenciales. Para aprovechar al máximo este vídeo, es conveniente que tengamos frescos algunos conceptos previos. Es importante tener claro el paso de tabla de verdad a funciones algebraicas y viceversa en los sistemas digitales. La simplificación, utilizando los mapas de Carnot, la implementación de funciones lógicas mediante diagramas lógicos, y el funcionamiento de los biestables, sobre todo para este caso los biestables de tipo D. Por otra parte, es bueno recordar el comportamiento que tienen los sistemas secuenciales que vimos en el apartado de control digital a través de los graph-Z. En los graph-Z dividíamos el proceso en diversas acciones y asociábamos a cada una de esas acciones una etapa. Para pasar de una acción a otra, o lo que es lo mismo, de una etapa a la siguiente, el sistema esperaba a que se cumpliese una condición de transición. Lo normal es que en determinados casos, a partir de una etapa, y dependiendo de las condiciones que se den, tengamos que realizar diferentes acciones. Para ello, utilizamos las divergencias O. Este es básicamente el comportamiento de un sistema secuencial, ir saltando de etapa en etapa según las condiciones que se vayan dando en cada momento. Debemos acordarnos que en la implementación de estos sistemas mediante diagramas de contactos asociábamos un elemento de memoria diferente a cada etapa e íbamos activando y desactivando elementos de memoria conforme se iban cumpliendo las condiciones de transición, y así íbamos saltando de etapa en etapa. La estructura básica de un sistema secuencial no es más que un sistema combinacional al que le añadimos unos elementos de memoria. En los elementos de memoria vamos almacenando en cada momento la información de la etapa en la que estamos, lo que llamamos el estado interno del sistema, y a partir de ese estado interno y de las señales de entrada, el sistema combinacional calcula las señales de salida y el estado siguiente al que se debe ir. Bueno, pues a continuación vamos a conocer el diseño de los sistemas secuenciales a través de los sistemas más simples, que son las denominadas máquinas de estados finitos o también llamados autómatas. Las máquinas de estados finitos son circuitos digitales capaces de detectar cadenas de caracteres que entran por su entrada serie. En el ejemplo de la figura, el sistema trata de detectar el patrón 1010 y responde con un 1 a la salida cuando lo encuentra. Existen dos tipos generales de máquinas de estados finitos, los autómatas de Mealy y los autómatas de Moore. Nosotros vamos a ver solo los autómatas de Moore. Son un pelín más complejos, muy poco, pero son mucho más robustos. La forma de diseñar este tipo de sistemas secuenciales es a través de una representación gráfica de su comportamiento. Esta representación es parecida a los graph-Z, pero un poco distinta. La llamamos diagramas de estados. En la imagen tenéis un ejemplo de diagrama de estados de una cerradura electrónica de combinación. Si os fijáis, en los graph-Z hablábamos de etapas y las representábamos con rectángulos. En cambio, para los autómatas vamos a hablar de estados y lo vamos a representar mediante círculos. Lo demás es muy parecido. Cada estado se identifica mediante un número y a la derecha se representa el valor de las salidas del sistema mientras este estado está activo. Todos los diagramas de estados parten de un estado inicial, suele ser el estado 0, y se representa con una doble circunferencia, y a partir de ahí se va desarrollando su comportamiento. En el caso de esta cerradura electrónica, empezamos en el estado 0. En este estado, la máquina está a la espera de recibir la primera pulsación de tecla. Cuando esta pulsación es correcta, el sistema pasa al estado 1, que significa que ha recibido una pulsación de tecla y esta es correcta. En la siguiente pulsación de tecla, si volvemos a acertar también, el sistema pasa al estado 3. Si volvemos a acertar
a la 5 y si acertamos también la cuarta cifra, al 7 y activamos la salida. Abrimos la puerta. En todos los demás estados vemos que la salida está desactivada. Tiene un valor 0. Si en cualquier momento, mientras vamos introduciendo la combinación, nos equivocamos en una de las pulsaciones, el sistema pasa a la rama de abajo, donde en el estado 2 el sistema sabe que la primera pulsación es incorrecta, en el 4 que hemos pulsado 2 veces y no es correcto, y así hasta el estado 6. Una vez que el sistema entra en la rama de abajo, por haber fallado una de las cifras en la combinación, ya no debe salir de ella, aunque alguna de las cifras sea correcta, ya que en todo caso la combinación completa no será correcta. En el estado 7, el sistema espera una nueva pulsación para volver a empezar el ciclo. Una pulsación correcta nos lleva al estado 1 y una pulsación incorrecta nos lleva al estado 2, y así sucesivamente. Vamos a ver de qué manera podemos conseguir este comportamiento. Si recordamos la estructura general de los sistemas secuenciales, que siempre debemos tener presente, tenemos los biestables de memoria, que irán almacenando en cada momento información sobre el estado interno de la máquina, identificando en qué estado del diagrama estamos. A partir del estado interno y de las entradas, el sistema combinacional calculará las salidas y el estado siguiente, que será almacenado nuevamente en los elementos de memoria para el siguiente ciclo. Si os fijáis, el sistema combinacional es la inteligencia del sistema secuencial. Es el que toma la decisión de cuál es el siguiente paso. Esto es así en cualquier sistema secuencial que queramos diseñar. Al final, el objetivo termina siendo el diseño del sistema combinacional que lo hace funcionar como debe, y sus conexiones con los elementos de memoria. Así, a partir del diagrama de estados, tenemos que diseñar el sistema combinacional. ¿De qué manera? Pues mirad. Identificamos cada estado con un código binario, que será el que se almacene en los biestables. A partir de ahí, construimos la tabla de verdad del sistema combinacional. Este sistema combinacional tiene como entradas el estado anterior y las entradas del sistema, y como salidas el estado siguiente, que es el que tenemos que almacenar en la memoria para el siguiente ciclo, y la propia salida del sistema. En los autómatas de Moore, las salidas se calculan a partir del estado interno almacenado en los biestables en cada momento, y por tanto es función de las entradas del sistema combinacional. A partir de esta tabla de verdad, se simplifican cada una de las funciones lógicas y se implementan. Con puertas lógicas la parte combinacional y con biestables los elementos de memoria. A continuación vamos a ver un ejercicio para fijar todo esto mucho mejor. El ejercicio que voy a resolver trata del diseño de una máquina de estados finitos que detecte la secuencia patrón 1, 0, 0, 1 con solapamiento. Este consolapamiento lo que significa es que ante una secuencia 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, el sistema se comportará detectando los primeros 4 dígitos como una secuencia patrón y los 4 últimos dígitos también como una secuencia patrón, siendo el 1 central común a las dos y de ahí ese solapamiento. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de estados. Ese diagrama de estados comenzará por un estado inicial, un estado 0, donde la salida estará a 0, y que en ese estado el sistema estará esperando a que llegue un primer dígito válido de nuestra secuencia. El primer dígito válido de nuestra secuencia debe ser un 1, porque si no, no tenemos la
detección de la secuencia. Si mientras estamos en el estado 0 llegaran ceros, debemos seguir en ese estado 0 esperando a que llegue el primer 1 y entonces poner al sistema en posición para seguir detectando el resto de la secuencia. Si estando en el estado 0 es cuando llega un primer 1, ese primer 1 pertenece a la secuencia y tenemos que decirle al sistema mediante un otro estado 1, todavía con las salidas puestas a 0, en el que en este estado nos está diciendo ya que tenemos el primer dígito de la secuencia que ha entrado por la entrada serie. Con esto tendríamos resuelto ya el estado 0, tanto si llega un 0 como si llega un 1. Estando en el estado 1 ya hemos recibido el primer dígito y entonces lo que debemos esperar es un 0 para decirle al sistema que ha llegado el segundo dígito de nuestra secuencia que estamos buscando. Si llegara un 0, iríamos a un estado 2, todavía con la salida 0 porque no tenemos toda la secuencia completa, en el que el sistema ya sabría que tenemos dos elementos de nuestra secuencia patrón que estamos buscando. En cambio, si estando en el estado 1 nos llegara un 1, estaríamos en esta situación en la que evidentemente la secuencia se ha roto, pero este último 1 nos puede servir para una secuencia siguiente. Por tanto, en ese caso, estando en 1, si llegaran unos, volveríamos a estar en la etapa 1 esperando que llegase un 0 para continuar con la secuencia correspondiente. Si estamos en el estado 2, ya el sistema ha detectado los dos primeros elementos de nuestra secuencia. En ese caso, si llegase un 0, ese 0 es el tercer elemento de nuestra secuencia. Por tanto, tendríamos que ir a otro estado, estado 3, en el que el sistema ya sabe que hemos detectado los tres primeros elementos de nuestra secuencia. En cambio, si estando en el estado 2, habiendo recibido 1 y 0, llegase un 1, estaríamos en esta situación en la que la secuencia se ha roto, pero este 1 sigue siendo un principio, puede ser un principio de una secuencia que pueda venir después. Por tanto, estando en 2, si llegara un 1, nos iríamos al estado 1. Con esto también tendríamos resuelto el estado 2. Vamos al estado 3. En el estado 3, si llegase un 0, estaríamos en esta situación. En esta situación, la cadena se ha roto y además ese último 0 no nos vale como inicio de una nueva secuencia. Por lo tanto, nos tendremos que ir al estado inicial a esperar que llegue ese primer 1 para empezar a detectar la secuencia que estamos esperando. En cambio, si estando en 3 nos llegase un 1, ya tendríamos la secuencia completa y entonces iríamos al estado 4, ahora sí con la salida puesta a 1, en el que ya decimos que el sistema ha completado la secuencia patrón completa. Bien, pues una vez terminado el estado 3, con las dos salidas con 0 y con 1, vamos a pasar a resolver el estado 4. El estado 4 tiene que dar continuidad al funcionamiento de la máquina. Si estando en el estado 4 llega otro 1, estaríamos en esta situación. Hemos completado la secuencia y viene otro 1. Ese 1 puede pertenecer a una siguiente secuencia. Por tanto, si llegase un 1, tendríamos que ir a la etapa 1 a decirle que potencialmente estamos
encontrando una siguiente secuencia, podemos encontrar esa siguiente secuencia después de la que ya hemos detectado. En cambio, si estando en 4, que ya hemos recibido toda la secuencia, llegase un 0, estamos en el caso del solapamiento, porque tendríamos 1, 0, 0, 1, 0 y habríamos completado la primera secuencia, pero la segunda ya estaríamos con los dos primeros dígitos descubiertos. Con lo que si estando en 4 llegase un 0, nos iríamos a el estado 2, que es en el que el sistema sabe que ha llegado dos elementos de nuestra secuencia. Esta es la solución que tenemos cuando buscamos ese patrón con solapamiento. Si nosotros quisiéramos hacerlo sin solapamiento, esto significaría que tendríamos que, para tener dos secuencias contiguas, tendríamos que detectar esta disposición, en la que las dos secuencias estarían separadas. La única diferencia del sistema con solapamiento al sistema sin solapamiento sería esta flecha de aquí, este cambio de aquí, porque en el caso de que estando en 4 llegara un 0, ese 0 ya no correspondería a la siguiente secuencia, sino que no sería el inicio de una secuencia posterior. Por tanto, esta rama, en el caso sin solapamiento, no existiría y en ese caso tendríamos que irnos a esperar que llegara el primer 1 en la entrada serie. Bueno, pues esas serían las dos soluciones, tanto con solapamiento, que es la parte azul, como sin solapamiento, que sería añadiendo la parte roja al diagrama de estados. El siguiente paso es identificar cada uno de los estados con un código binario. Ahí vamos a escribir lo que se denomina la tabla de codificación o la tabla de estados. Nosotros vamos a identificar cada uno de esos estados con un conjunto de bits. Puesto que tenemos 5 estados, al menos necesitamos 3 bits para poder identificarlos de forma inequívoca. Por tanto, necesitaremos codificar el estado 0, por ejemplo, con el código 000, el estado 1 con el código 001. Cada uno de estos dígitos será una variable que podemos llamar, por ejemplo, A, B y C minúsculas, para después utilizarlas en nuestro sistema secuencial. Nuestro sistema secuencial así va a ser, lo recordamos, ese sistema combinacional y esos elementos de memoria, que ahora ya sabemos que son 3, en los que esos elementos de memoria van a llevar su salida al sistema combinacional y van a recibir la entrada del sistema combinacional. Y podemos ya también identificarlos con las letras correspondientes a cada uno de estos códigos. Por ejemplo, la A podría ser esta, la B y la C, y como salidas, pues podemos llamarles A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, porque ese será el estado siguiente al que tiene que llevar la máquina para ir yendo de un estado al siguiente dependiendo de las condiciones de las entradas. Además, tendremos la entrada del sistema y la salida del sistema. Una vez que tenemos el diagrama de estados
y la codificación de cada uno de esos estados en binario, pasamos a hacer la tabla de verdad de nuestro sistema combinacional. Esa tabla de verdad, ese sistema combinacional, tendrá como entradas el estado anterior, y la propia entrada del sistema. El estado anterior vendrá definido por las variables A, B y C, y la entrada podemos llamarla E. Y como salidas tendrá el estado siguiente, definido por las variables A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y la propia salida del sistema, que podemos llamarla S. A partir de ahí, en toda la tabla de verdad, tendremos que ver todas las posibles combinaciones de las entradas para ver en cada una de ellas qué salidas tiene que proporcionar ese sistema combinacional. Vamos a poner todas las posibles combinaciones: estado 0, entrada 0, estado 0, entrada 1. Bien, pues ya que tenemos todas las posibles combinaciones de las entradas, vamos a ir viendo para cada una de ellas cuáles son las salidas correspondientes de ese sistema combinacional. Y eso lo hacemos mirando al diagrama de estados que tenemos aquí. Si estamos en el estado 0 y lo que llega es un 0, nos vamos al diagrama de estados y vemos que estando en el estado 0, volvemos al estado 0. Y si estando en el estado 0 lo que llega es un 1, en ese caso tenemos que pasar al estado 1. En ambos casos, estando en el estado 0, siempre la salida en un autómata de Moore sería igual, sería 0. Depende solo del estado en el que estamos, estado anterior. En el estado 1, si llegara a un 0, pasaríamos al estado 2. Y si estamos en 1 y llega un 1, seguiríamos en el estado 1. Y en este caso, en el estado 1 también, la salida estaría puesta a 0. En el estado 2, si llegase un 0, iríamos al estado 3. Y si estando en 2 llegara un 1, volveríamos al estado 1, según nos dice el diagrama de estados. En estos casos, en el estado 2, la salida estará puesta a 0. En el estado 3, con un 0 nos vamos al estado 0. Y con un 1 iríamos al estado 4. En ambos casos, en el estado 3, la salida sería 0. Vamos al estado 4. En el estado 4, si hacemos con solapamiento, serían los azules. Con un 0 iríamos al 2. Y con un 1 iríamos al 1. En este caso, sí, el estado 4 tiene activa la salida. Por tanto, activaríamos la salida del sistema. Nos quedan más combinaciones en las entradas del sistema combinacional libres, porque no existe el estado 5, no existe el estado 6 y no existe el estado 7. Como ninguno de ellos existe y no se van a dar en nuestro sistema, podemos utilizar las indeterminaciones para poder simplificar mejor las funciones que tendremos que implementar. Por tanto, estando en el estado 5, que no existe en el 6 o en el 7, independientemente de las entradas, pues nos da igual lo que pueda dar las salidas, porque no se van a dar nunca en nuestro sistema. Bien, pues el siguiente paso, una vez que ya tenemos la tabla de verdad, es ir implementando cada una de las salidas de nuestro sistema. Vamos a ello. Vamos a hacer la simplificación por Carnot de cada una de las variables de salida. Comenzamos por la A.
Las entradas son A, B, C y E. Cada una de las combinaciones. Y para la A tenemos un 1 en 0, 1, 1, 1. Es este de aquí. Y luego las X en 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1. Y después en todos los 1, 1 de AB. En este caso, el único grupo que podemos tener es este. Por tanto, la variable A será igual a B, C y la entrada. Bien, vamos con la variable B. En el caso de la variable B, tenemos un 1 en 0, 0, 1, 0. Otro 1 en 0, 1, 0, 0. Otro 1 en 1, 0, 0, 0. Y luego las X, que las X son las mismas que en el caso de la A. Para simplificar aquí, lo mejor es ir viendo aquellos unos que tienen más difícil hacer un grupo. Por ejemplo, este 1, la única posibilidad que tiene es esta. Por otra parte, este otro 1, la única posibilidad que tiene de hacer un grupo es esta. Por último, este 1 que podría hacer grupo con esa X, también puede hacer grupo con esta parte del diagrama de Carnot. Por tanto, debemos aprovechar que es un grupo de 4 en vez de un grupo de 2. Así, la B sería igual, en el caso del rojo, B negado, C E negado, más, en el caso del verde, B C negado, E negado, esto era E. Y en el caso del azul, A E negado. Esa es nuestra función de salida B. La función de salida C la hacemos a continuación. La variable C tiene un 1 en 0, 0, 0, 1. Otro 1 en 0, 0, 1, 1. Otro 1 en 0, 1, 0, 0. Otro 1 en 0, 1, 0, 1. Y otro 1 en 1, 0, 0, 1. Y además las X que teníamos en los anteriores también. Bueno, pues siguiendo la misma estrategia de siempre, buscando siempre aquellos unos que tienen más difícil hacer grupo, pues quizá el que más difícil lo pueda tener es este, que podría hacerlo con este, pero también con estos de aquí. Aquí se podría formar un grupo de 4. Ya solo nos quedan estos dos que pueden formar un grupo de 4 con estos. Fijaros que también sería posible hacer en esa columna un grupo de 4, pero ese grupo de 4 no aportaría nada a la expresión, por tanto no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer C igual al grupo rojo, que es B negado E
y el grupo verde que es B, C negado. Esa es la variable de salida C. Por último, nos queda la salida S. Y en este caso, la salida S tiene dos unos en 1000 y 1001 y las X correspondientes a las indeterminaciones. Por tanto, en este caso, el grupo está claro, es un grupo de 8 y en este caso la salida S es igual a la variable A minúscula. Bien, pues una vez hecho las funciones de cada una de las salidas, pasamos a implementarlo mediante el diagrama lógico, mediante puertas lógicas. Para implementarlo mediante puertas lógicas, siempre decimos que es bueno que utilicemos cada una de las variables, A, B, C y la entrada E, cada una de ellas con su impresor correspondiente. Y una vez que las tenemos todas, pues ir viendo cada uno de los productos y las sumas que necesitamos. Para A necesitamos B, C y E. Esta sería nuestra salida A. Para B necesitamos B negado, C, E negado, más B, C negado, E negado, más A, E negado. Todas estas irían a una misma puerta OR. Esta sería nuestra señal de salida B. La C es B negado E y B, esto sería aquí, sería B, C negado. Nuevamente a una puerta OR y la salida S sería directamente a la variable A. Este sería nuestro sistema combinacional. Sistema combinacional que utilizaríamos en nuestro sistema secuencial llevando cada una de las salidas de nuestro sistema combinacional a los elementos de memoria y de los elementos de memoria nuevamente a las entradas del sistema combinacional con las entradas y salidas definidas. Esos elementos de memoria los implementamos mediante biestables de tipo D, como por ejemplo, cada uno de ellos con su señal de reloj, que será compartida, y las salidas Q de cada uno de estos biestables irán a los correspondientes C minúscula, B minúscula, A de el sistema combinacional, tal y cual lo teníamos en la estructura de nuestro sistema. De esta misma manera, también se pueden diseñar sistemas secuenciales de todo tipo, como puede ser, por ejemplo, un contador, ya que podríamos considerar un contador como una máquina de estados en la que cada elemento de cuenta es un estado y la máquina siempre pasa de un estado al siguiente y cuando llega al final comienza de nuevo. Empezaríamos en el estado 0, que sería nuestro estado inicial, y a partir de ahí
pasaríamos al estado 1. Este sería un contador de 0 a 9. No he puesto las salidas porque quedarían identificadas con cada una de las etapas. Y tampoco hay una entrada del sistema que nos lleve a ese estado siguiente. Si quisiéramos un contador que fuera ascendente y también descendente, la parte descendente sí requeriría de una entrada de control que nos permitiera realizar el camino inverso. De esta manera, con esa entrada de control, por ejemplo, A1 sería la parte ascendente y la 0 sería la descendente. Si a partir de este diagrama de estados hacemos una tabla de verdad y colocamos los bistables correspondientes, tendríamos un contador ascendente-descendente entre 0 y 9.